Mi nombre es Elena, y si alguna vez imaginé que mi propia vida se derrumbaría por las decisiones que tomé, tratando de equilibrar el amor, la familia y la supervivencia, fue solo cuando vi a mi hijo atravesar esa puerta con una maleta en las manos y sin intención de mirar atrás que comprendí el tamaño del daño que causé, tratando de acertar donde nunca hubo equilibrio, y él, Lucas, mi único hijo de sangre, me miró por última vez solo para decirme con frialdad que no me atreviera a seguirlo. Y después de eso, no hubo despedidas, no hubo portazos, no hubo lágrimas. Solo silencio y un vacío que se instaló en mí como una casa abandonada después de un incendio. Y yo me quedé allí, todavía en pijama, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía horas, mirando la puerta como quien espera un milagro que no llegará. Y tal vez estoy escribiendo esto porque ya no tengo a nadie a quien contarle mi versión, o porque necesito gritar de alguna manera que no soy el monstruo que la gente dice a mis espaldas, y tal vez en el fondo solo quiero escuchar que todavía tengo algún valor, aunque nadie lo diga en voz alta, porque por dentro, todo en mí se rompió como porcelana tirada al asfalto cuando conocí a Gustavo, mi segundo marido, después de un amargo divorcio con el padre de Lucas, un hombre que nos abandonó cuando mi hijo solo tenía 5 años, y desde entonces todo lo que hice fue por él. Junté centavo a centavo para crear un fondo que garantizara su educación. Dejé de comprar ropa, de viajar, rechacé invitaciones, trabajé en 3 sitios a la vez, todo con un único objetivo, que él tuviera un futuro más justo que el mío. Y cuando conocí a Gustavo, pensé que había encontrado a alguien que entendía el dolor de empezar de nuevo, ya que él también estaba divorciado y tenía un hijo, Mateus, un poco mayor que Lucas, y en un impulso que hoy me parece tan ingenuo como irresponsable, creí que podríamos formar una nueva familia, 4 personas unidas por el deseo de seguir adelante. Pero desde el principio todo fue tensión, rivalidad, miradas de reojo, cenas llenas de silencio y frustración, y aún así, yo intentaba fingir que todo iba bien. Organizaba almuerzos, compraba regalos iguales para los niños, insistía en que éramos iguales, pero el odio entre ellos no hacía más que crecer. Mateus me faltaba al respeto abiertamente, gritaba, me insultaba, rompía cosas, luego lloraba y decía que se arrepentía, y yo lo perdonaba, tratando de convencerme a mí misma de que el amor lo resolvería todo, hasta que un día Gustavo me pidió que usara parte de los fondos universitarios de Lucas para pagar la matrícula de Mateus, diciendo que era una emergencia, que el chico estaba al borde del abismo y necesitaba una oportunidad, y yo le dije que no. Le dije con firmeza que no se podía tocar ese dinero, pero él insistió. Dijo que solo era una parte, que lo devolvería todo antes de que Lucas lo necesitara, que no podíamos hacer distinciones entre nuestros hijos. Y yo cedí, queriendo evitar peleas, queriendo creer que ese gesto salvaría a alguien, pero no se salvó nada. Mateus dejó la universidad pocos meses después, y un año más tarde, cuando Lucas apareció en la sala con los ojos brillantes de felicidad y folletos en la mano, diciendo que había sido aceptado en una universidad con una beca parcial y quería saber cuándo podría usar el fondo, mi mundo se derrumbó, porque cuando fui a mirar la cuenta, el agujero estaba allí, un vacío enorme donde antes había una promesa, y en ese momento supe que no había forma de arreglarlo. Pero lo intenté explicárselo. Me senté con él, lo miré a los ojos y le mentí. Le dije que las cosas estaban difíciles pero que lo resolveríamos. Y él, desconfiado, me presionó hasta que confesé parte de la verdad. Le dije que habíamos usado un poco del fondo para ayudar a Mateus, que era urgente, que no habíamos tenido otra opción. Y él explotó, gritó, me acusó de elegir a otro hijo, de traicionar su confianza, y aún con lágrimas corriendo por mis mejillas, me dijo que nunca había sido realmente su madre, que siempre había priorizado a los demás. Y esas palabras me destrozaron más que cualquier bofetada, porque en el fondo, aunque intentaba engañarme a mí misma, sabía que en cierto modo era verdad, y se marchó. Dejó la habitación vacía, se llevó todo, desapareció, y con él se fue también mi última esperanza de redimirme.
porque días después su padre biológico me llamó furioso, diciendo que nunca más nos daría ayuda económica, que Lucas se lo había contado todo. Y así, además de perder a mi hijo, perdí también la única ayuda que sostenía el caos que yo misma había creado. Y todo fue empeorando, porque Mateus no mejoraba. Seguía siendo perezoso, agresivo y ahora aún más exigente, mientras Gustavo me decía que trabajara más. Y yo acepté turnos dobles, acepté humillaciones, acepté vivir como una máquina solo para mantener en pie una estructura que ya estaba condenada. Y aún así, en un acto de desesperación, fui tras Lucas. Descubrí dónde vivía, llamé a su puerta, y cuando abrió, vi en sus ojos una frialdad que nunca pensé que existiera. Y aún así le supliqué. Le dije que necesitábamos ayuda, que Mateus estaba endeudado, y él me miró como quien mira a una desconocida. Me preguntó si realmente estaba allí para pedirle dinero, y cuando le dije que sí, gritó, me echó, me llamó extraña con sus genes. Me dijo que yo era todo menos madre, y yo me derrumbé. Me senté en la acera llorando como una niña. Volví a casa y se lo conté todo a Gustavo, que en lugar de apoyarme, se enfureció, insultó a Lucas, y días después fue a buscarlo sin avisarme, y acabó siendo detenido por acoso y amenazas. Y cuando llamaron desde la comisaría para avisarme, corrí a mi caja de emergencia, donde guardaba un sobre con dinero, pero también había desaparecido. Y supe de inmediato que Mateus lo había cogido, porque no era la primera vez. Y cuando Gustavo volvió de la comisaría, me dijo con naturalidad que el niño debía de necesitarlo. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Fui a mi habitación, llamé a mi hermana, inventé una excusa y le pedí dinero prestado. Y entonces, por si fuera poco, Lucas lo publicó todo en las redes sociales, con nombres, detalles, fechas, y la reacción fue brutal. Me atacaron, en la calle, en las tiendas, en el trabajo. Me convertí en blanco de memes, de mensajes anónimos, de desprecio generalizado, y todo eso me llevó a un colapso. Me desmayé en la cocina, me golpeé la cabeza, desperté en el hospital, y cuando abrí los ojos, él estaba allí, Lucas, de pie, mirándome con dureza, diciéndome que me odiaba, pero no lo suficiente como para dejarme morir sola. Y eso fue todo lo que necesité para entender que, a pesar de todo, él todavía se preocupaba por mí, aunque fuera solo un poco. Y cuando se fue, dejó una frase que me marcó más que ninguna otra. Recupérate. Y deja a ese imbécil. Y en ese instante supe que tenía que cambiar. Y cuando volví a casa, todavía con vendajes en la cabeza, nadie me preguntó cómo estaba, y allí decidí expulsar a Gustavo y Mateus de mi vida. Los eché a los dos. Llamé a la policía cuando Gustavo me pegó. Pedí una orden de alejamiento, recogí los restos de mi casa, limpié los rastros de una familia que nunca existió, me senté en la sala vacía, preparé un té y lloré. Pero por primera vez esas lágrimas no eran de derrota, eran de liberación. Y a partir de ese momento empecé de cero. Vendí comida en casa, volví a leer, puse música alta, empecé terapia y le escribí una carta a Lucas, sin suplicar, sin dramatizar, solo pidiéndole que lo viera a ver una vez al mes. Y él aceptó. Y hoy nos vemos todos los meses. Hablamos poco. No me ha perdonado, pero tampoco me odia como antes, y aunque nunca vuelva a llamarme madre, esa comida mensual es mi nuevo norte, mi pequeño milagro silencioso.